Bienvenidos a Relatos del Misterio, pero bienvenidos a Te Cuento los Misterios. El día de hoy vamos a ver un tema que es verdaderamente fascinante, pero es necesario que abramos un poquito la mente y pensar que esto puede ser posible. Y además, creo que cada uno de nosotros hemos vivido una experiencia que pudiéramos decir, Svein, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Hola Vilma, hola a todos los misteriosos que nos están viendo o escuchando. Pues hoy te cuento los misterios de las reencarnaciones. Hoy vamos a hablar de ese gran enigma que es la reencarnación, así que te traigo 3 historias. Vamos a hablar de 3 historias donde vamos a tocar este tema y vamos a teorizar y ver qué tan verídicas son. De hecho, las historias que te traigo hoy son historias que han sido muy documentadas, Okay. que de alguna manera, digamos, son a prueba de escépticos. Entonces, a ver qué dicen los misteriosos al escuchar estas historias. La reencarnación, pues como todos saben, es esta idea de que tu alma o tu espíritu, una vez que mueres, regresa en otro cuerpo, pues para vivir nuevamente, ¿no? La idea de la reencarnación es un poco que tengamos como varias vidas para ir aprendiendo cosas a lo largo de nuestra existencia, ¿no? Lecciones por aprender. Okay. Y la reencarnación es algo que ha estado presente en muchas religiones a lo largo del tiempo, sobre todo en el continente asiático, hablando del budismo, del judaísmo, del hinduismo. Es algo que ha sido más típico de ese lado del mundo. Sin embargo, aquí en América, aproximadamente como en los años 50, esta idea de la reencarnación empezó a crecer de este lado de nuestro continente, justo porque estas religiones empezaron a meterse, a existir y a tener más creyentes de este lado del mundo. Okay. Entonces, por eso, aquí en América, pues ya también se nos es más común este término, ¿no? Y pues bueno, dentro de las historias que tenemos el día de hoy, en el número 3 tenemos la historia de las hermanas Pollock. Okay. Entonces, si quieres, cuéntanos un poquito cómo empezó esta historia de estas hermanas. Son 2 jovencitas que el domingo 5 de mayo del 1957 resulta que están con sus padres, eran 2 niñas y acababan de salir de la iglesia. Y de pronto iban caminando, como es muy común que a cualquiera nos pase, ¿no? Que los niños de repente se adelantan un poco. Si ahorita sucede, imagínate en los años 50, ¿no? Que no había tanto tránsito, no había tantos autos, la gente sí era como más precavida. Para poderse mover en la calle. Sí. Y resulta que pasa un auto, las arrolla y pierden la vida. Así es. Tristemente, así inicia esta historia de las hermanas Pollock. Como bien dices, este domingo donde iban a la iglesia son atropelladas. Se dice que por una mujer que iba, digamos, un poco drogada, una mujer deprimida que quería acabar con su vida. Y terminó con la de las niñas. De una tercera persona, además, porque iban las 2 hermanitas y iban con un amiguito que iban corriendo para, digamos, alcanzar un buen lugar en la iglesia y fue donde las atropellan. Desgraciadamente, pues, el matrimonio, que eran sus 2 únicas hijas, el matrimonio de John y de Florence Pollock, pues quedaron devastados ante la pérdida de... Imagínate, sí, las niñas, sus 2 niñas, que eran Johanna de 11 años y Jacqueline de 6 años, que fallecen en este terrible accidente. Entonces la familia, con esta pena, pasa un año y tienen esta idea de querer volver a formar una familia. Y es aquí donde empieza esta historia, porque con estas ganas de querer rehacer su vida y de seguir adelante, pues este matrimonio esperan sus nuevas hijas, es decir... son unas gemelitas. Así es decir, Florence queda embarazada de gemelas. Que las otras no eran. Que las otras no eran gemelas, eran de 11 y 6 años. Entonces, queda embarazada de gemelas y cuando se enteran de esto, aquí empieza también un poco del misterio. El papá se quedó con este hueco muy grande por las niñas y deseaba volverlas a ver. Es decir, el papá estaba muy empeñado en que se volvieran a reencontrar, que sus hijas de alguna manera lo visitaban y estaban ahí presentes. Entonces, cuando él escucha esto, dijo, claro, son mis hijas y tienen que volver. Entonces, porque él creía
ellos eran cristianos, él creía que esto era un castigo de Dios y todo, ¿no? Entonces él le pidió a Dios una prueba mándame una prueba de que mis hijos, de tu existencia, sí. o sea, lo puso a prueba, ¿no? Uh-huh. Y es así como él se queda con esta idea de, claro, ellas van a ser mis hijas, las que fallecieron, ¿no? Uh-huh. Y es así como nacen Gillian y Jennifer Pollock el 4 de octubre de 1958. Un año justo después. Un año después. O sea que prácticamente se embarazó de inmediato. De inmediato, yo creo que, no sé si fue algo planeado o fue algo durante este duelo que surgió. Pero te voy a dar un dato que dice la reencarnación, que las personas, o sea, como alma, me refiero a sean niños, adultos, lo que sea, pueden elegir esta reencarnación entre 2 y 72 horas después de su muerte. O sea, hacer el trámite, dices. Haz de cuenta. Ok. Sí, que llega San Pedro, te dice, pásale, ¿se queda o se va? No, pues que me regreso, ok, en tal ventanilla, el andén 7. Y regrese. Y regrésese para dónde. No, pues quiero esa familia, porque se dice además ¿Qué escoges? que tú eliges a tus padres. Bueno, eso sí lo he escuchado, que tú eliges a tus padres. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Porque dirías, ¿por qué una alma de un bebé elegiría a alguien que lo va a maltratar o lo va a violentar? Supuestamente es porque en otra vida tiene un karma. Y entonces tendría que arreglarlo en esta para poder ir como por... O sea, como que subas de niveles y ya llegas a tu mayor aprendizaje y ya puedes ahora sí, digamos, ir a la vida eterna, al más allá. Exacto, quedarte. O puedes elegir no aprender y continuar. Y ya quedarte allá arriba. Ah, ok. Sí, o sea, la decisión de regresar es de tu alma, no es de un poder que otra vez ahí vas. No, o sea... Es tuyo. Es tuyo. Pero tú ¿qué tal eliges. y si no eres un alma tan bien evolucionada y dices, no, pues ya me quedo mejor, ¿para qué vuelvo? Yo he escuchado a varias personas que luego dicen, o sea, ¿no has escuchado esas entrevistas donde dicen, no, pues ya esta es mi última vida porque yo ya aprendí todo y no sé qué? Sí las has escuchado, Sí, ¿no? pero pues está muy cañón. Yo digo que como que te han de formatear, o sea, como que te mandan y te dicen, borremos cassette y vas de nuevo. Bueno, eso es lo que yo creía, pero con estas historias, al parecer, no, el cassette se te va borrando poco a poco. Pero continuando con las historias de las Pollock, cuando nacen Gillian y Jennifer, los papás se dan el tiempo de decir, bueno, vamos a dejar atrás esta desgracia y se mudan, o sea, se van de su pueblo, que estaban en un pueblo de Inglaterra, se llamaba Exham, Inglaterra, y se van a una nueva White vida. Beach. Se van a esta playa a los 3 meses de nacida de las niñas y se van a vivir a este lugar. Cuando están ahí, se empiezan a dar cuenta que las niñas tenían algunas marcas de nacimiento. A pesar de ser gemelas, tenían cosas que la diferenciaban una de la otra. O sea, que no esa eran es una señal, además. Que esa era una señal. Es decir, por ejemplo, Gillian tenía un lunar en la cintura, al igual que lo tenía Joanna, la niña de 11 años. Wow. Y Jennifer tenía un lunar en la frente que se lo atribuían a que Jacqueline, la niña de 6 años, tuvo una sutura también en la frente, porque cuando era niña se cayó y le hicieron una sutura. Entonces Jennifer, al nacer, tenía el lunar en la frente. Entonces ahí los papás como que empezaron a sospechar. Después de esto, las niñas, conforme empezaban a balbucear y todo, empezaron a pedir los juguetes que tenían las otras niñas. Sí, les llamaba la atención los mismos juguetes. Los mismos juguetes y obviamente sin saber de ellos. Empezaron a pedirlos y entonces los papás pues sacaron estos juguetes que tenían guardados y se los dieron. De hecho, cuando las niñas cumplieron 2 años y que ya podían hablar, pidieron las mismas muñecas que jugaban sus hermanas y las bautizaron con el mismo nombre que ellas jugaban antes, ¿no? De hecho, las llamaron Mary y Susan a sus muñecas, que era el mismo nombre que Joanna y Jacqueline les habían puesto. Entonces, estas niñas, los papás empezaron a dar cuenta de este comportamiento. Incluso, Gillian empezó a tener este comportamiento como de liderazgo con su hermanita Jennifer. Es decir, si hacemos este comparativo, Gillian... Era la mayor, o sea, Joanna, la fallecida de 11 años, y Jennifer,
sería Jacqueline, la niña de 6 años, ¿no? Y fue así como los papás se dieron cuenta que tenían estos roles y que no parecían de la misma edad, sino que una tenía este liderazgo sobre la Como más hermanita menor. madura, ajá. Sobre la hermanita menor, ¿no? Pues resulta que cuando estas niñas ya tienen 4 años, los padres deciden regresar a este pueblo donde no solo habían nacido, sino habían muerto. Exacto. Una de las cosas que más les impresionaba en el momento que regresan, porque además, como bien dices tú, algo que hacían los papás es que pareciera que seguían todas las indicaciones o la vida que les estaba dando estas niñas, muy similar a las anteriores. Uh-huh. O sea, como que le seguían el juego. Uh-huh. Pero prácticamente estaban seguros de que esto era así. Pero esto todavía se pone mucho más fuerte y más interesante cuando llegan a esta nueva casa que las niñas no conocían, y se dan cuenta que se empiezan a mover de una manera como lo que hablábamos del déjà vu. Uh-huh. Sí, como pez en el agua, de que ya la conocían. Exacto, ya iban a la habitación donde era su cuarto, porque además eran unas niñas grandes cuando murieron, ya tenía 11 años. 11 y 6 años. Y estas eran unas, para mí, bebitas de 4 años. 4 años. Y ya tenían el reconocimiento, como jamás tuvieron miedo de quedarse en la misma recámara, como suele ser que un niño en una casa nueva, ¿no? Sí. Pero además tenían algo que era de lo que más yo creo que los asustó, es que le tenían una fobia extraordinaria a los vehículos. Es cierto que no, o sea, si veían los vehículos como que revivían este momento, ¿no? Sí, se ponían mal. Se ponían mal. De hecho, una vez los papás se dieron cuenta que las niñas empezaron a platicar sobre el día del accidente. Y estamos de acuerdo que ellos no hablaron con ellas de este hecho, ¿no? Y voy a leer un poquito lo que dijeron. Ajá. Una de las niñas dijo, no quiero que vuelva a pasar. Uh-huh. Fue horrible. Mis manos estaban llenas de sangre, igual que mi nariz y mi boca. A lo que Jennifer le contestó, no me lo recuerdes, parecías un monstruo y algo rojo salía de tu cabeza. Imagínate, la chiquita. Imagínate cómo quedaron los papás al escuchar a estas niñas de 4 años hablar del accidente. Y con esas expresiones. Además, exacto. Otra cosa que también se dieron cuenta al llegar a este pueblo es que las niñas pidieron ir a un parque de diversiones al que siempre iban sus hermanas. Y los papás fueron como de, a ver, número 1, ¿cómo saben que existía este parque? Y ¿por dos, qué? ¿Cómo saben? Ajá, o sea, que iban. Con esta gran emoción de un parque que no conocían. Uh-huh. También se dieron cuenta que reconocían a algunos de los vecinos de su antigua casa y que ahora era la que se acababan nuevamente de mudar o regresar. Uh-huh. Y pues esto fue muy extraño para ellos, lo cual los llevó a sacar la nota a un periódico. Mientras todo esto sucedía, ellos se alejaron de la iglesia donde estaban, porque de alguna manera hubo cierto rechazo por parte de su comunidad. Y esta nota en el periódico donde ellos cuentan lo que pasó, llegó a manos del doctor Ian Stevenson. ¿Quién es Ian Stevenson? Ian Stevenson es un psiquiatra, reconocido psiquiatra, que estudió más de 2.500 casos de niños. Más de 2.500 casos de niños. Eso es un estudio. Eso es un estudio en más de 40 años, donde pues básicamente se dedicaba a tratar de explicar y estudiar estos uh-huh. casos de reencarnación. Incluso escribió varios libros. Uh-huh. Uno de los más famosos es uno que se llamaba 20 casos que te hacen pensar en la reencarnación. Uh-huh. Él lo que hacía es que escuchaba la historia de los niños, trataba, de acuerdo con los datos que le proporcionaban, trataba de buscar la identidad de esta persona, verificaba los hechos de alguna manera que coincidieran y buscaba marcas o defectos de nacimiento que pudieran hacer match con todo lo que los niños dijeran. Fuerte. Sí, o sea, digamos que no lo tomaba tan a la ligera. Uh-huh. Sin embargo, no termina de ser una ciencia exacta, porque es como cuando quieres probar algo, te vas a ir por todas las cosas que sí prueben tu punto, pero no vas a meter todo lo contrario. Sin embargo, este psiquiatra decía que prefería trabajar con niños porque los niños estaban menos influenciados que los adultos. Es decir, si un adulto le decía, no, yo reencarné y tal,
no se enfocaba en ellos porque decía que los adultos luego estaban influenciados por novelas, por periódicos, por la televisión, por el cine. Entonces, digamos que estaban muy condicionados y ya más aprendido el speech, a diferencia de un niño chiquito, que no tan fácil te que va... no está contaminado. Ajá, que no está contaminado y sería más fácil que se contradiga, ¿no? Pero bueno, entonces este doctor se dio cuenta del caso y ya fue a hablar con las niñas, las fue a entrevistar cuando ellas ya tenían 5 años. Y en un principio el doctor, al investigar este caso, pues sí se dio cuenta que el papá tenía esta influencia anterior de querer que sus hijas regresaran. Ajá. Entonces como que él dijo, no lo sé, Rick, parece falso. Pero ya investigando y platicando con las niñas y corroborando todos los datos y también dándose cuenta que había información que ellas decían que nunca les habían dicho, sobre todo si estamos hablando, como bien decías, de niñas de 4 años, 5 años, que no les van a contar el accidente de sus hermanas. Y menos, sí, con las características que lo nombran. Exacto. Entonces, el doctor concluye que este caso sí era verídico, al menos lo que él pudo decir es que sí era verídico, y tuvo varias visitas con estas gemelas Pollock. Las visitó durante 3 ocasiones. Cuando las niñas tenían 5 años, que fue cuando hizo su primera investigación y llegó a la conclusión de que sí era real, en el año de 1963. Después las vuelve a visitar en el año de 1967, cuando las niñas tenían 8 años, y se empezó a dar cuenta que ya algunas cosas ya no las recordaban. Es decir, ya estaban caducando, ¿no? Sus ideas. Y finalmente las visitó en 1978, cuando ya no eran unas niñas, sino eran unas jóvenes de 20 años. La sorpresa fue que ahí, cuando ellas ya tenían 20 años, ya no se acordaban de nada. Y incluso estas jovencitas le dijeron que creían la versión de sus papás, sin embargo ellas no estaban muy convencidas de que hubieran sido sus hermanas fallecidas. Sin embargo, pues creían como que en lo que sus papás les habían dicho. Pero esa fue la conclusión de él, que algo que él también menciona es que muchos niños tendrán estos recuerdos de su vida pasada los primeros 5 años. Exacto. Y a partir de ahí empezarán a olvidar. Porque algo que también estuve ahí revisando del tema de la reencarnación, pero además de una muerte trágica, o incluso cuando te mueres en un quirófano o estás en tu cuarto y de repente un infarto y ahí queda, ¿no? Pues resulta que dice que las niñas hablaban de esto que salía rojo, que parecía un monstruo, pero lo que escuché o leí de las Pollock es que murieron de manera instantánea. O sea, no pudieron haber visto una el cuerpo de la otra. Y sin embargo tenían ese recuerdo. Entonces, que esta era como el momento de cuando el alma supuestamente se desprende. Eso fue lo que vieron y por eso se lo llevaron como recuerdo. No porque lo vivieron, sino porque lo observaron. Tiene sentido, porque pues, el golpe seguramente al impacto murieron luego. Sí, no podrían haberlo recordado. Y otra de las cosas también que decían que efectivamente, como dices tú, por eso es que muchos niños les asusta algo, que porque supuestamente ven o tienen abierto ese tercer ojo, que por eso tienen una conexión incluso con el más allá, pero conforme van creciendo se les va cerrando. Eso es muy cierto. Luego dicen, ¿no?, que los niños muy chiquitos ven cosas que los adultos no. Yo he escuchado mucho esto de no los dejen solitos en los cuartos o en la oscuridad, porque pues ellos, digamos, son almas inocentes que perciben otras cosas que los adultos no. Y también revisando la historia me lleva a una que sucede a finales de los 2000. Se hace una historia súper conocida porque hay una conductora estadounidense muy famosa que se llama Oprah Winfrey. Ah, claro. Y era el show de Oprah Winfrey, ¿no? La verdad, supuestamente el ir a este programa te daba cierta veracidad, que porque investigaban mucho los temas antes de quemarse. Sobre todo Oprah. Oprah, ajá. Con quemarse con un tema que posiblemente era falso. Y la historia es una mujer
de alrededor de 30 años, va sobre la carretera en Estados Unidos. En Estados Unidos sería muchas carreteras lo que conocemos como periférico, ¿no? Que transitas tú en este highway no porque vayas a otro lugar en carretera, sino porque son las vías. Uh-huh. Ella iba, viene un camión, en una camioneta de estas que les llaman mamavans, uh-huh. Iba esta señora con sus 3 menores. ¿De distintas edades? De distintas edades. Okay. Era un niño de alrededor de 8 añitos, otra creo que de 4 y otra como de 2. O sea, eran muy chiquitos. 2 niñas y un niño. Uh-huh. De diferentes, ¿no? Edades. Tienen este accidente, se voltea la camioneta. El caso es que básicamente fue una tragedia lo que sucedió. Uh-huh. Incluso la historia del marido es sumamente... pues te simbra, porque él dice que le llaman al trabajo y le dicen que acaba de haber un accidente, pero que como del otro lado de la persona, el otro auto, el camión, también había heridos, entonces habían llegado ambulancias, bomberos para arreglar todo esto, uh-huh. Y se los habían llevado a diferentes hospitales. Uh-huh. La familia no vivía cerca, ellos se habían mudado, y entonces él decía, ¿pero a dónde me voy? O sea, me voy con el bebé, me voy con el niño, me voy con la otra niña, me voy con mi esposa. O sea, imagínate esa escena. Pobrecito. Él llegaba a un hospital, decidió irse con el más pequeño y cuando llegan le dicen que acaba de fallecer. Se va al otro hospital y le dicen, acaba de fallecer. Se va con el niño que era el más grande y le dicen lo mismo. Falleció. Imagínate eso. Se va con la esposa obviamente despierta, ella no ha muerto, o sea, no tiene realmente heridas muy tan graves. Uh-huh. Y él le tiene que decir, pues, que ha perdido a todos sus hijos. No manches, y horrible, ella conduciendo, además. ¿Tú te imaginas lo que es tú manejando? Y aunque no sea tu culpa pensar que en tus manos estaba la vida de tus hijos y claro. La perdieron ellos y tú no, yo creo que en ese momento te quieres morir también. Sí. Fue súper complicado para ellos, tratan de salir adelante, de hecho deciden que no quieren volver a tener un hijo. Uh-huh. Ellos no quieren pasar por eso. Otra vez. Así que, de hecho, ella empieza a tomar tratamiento anticonceptivo para evitar a toda costa ese dolor de puedo tener un bebé y si se vuelve o pierdo el embarazo. Estaban en un rotundo no. Uh-huh. Pero hay ocasiones, aquí yo sí pienso, donde hay una fuerza más arriba que dice... que no, ¿qué? Aquí no. Uh-huh. Y queda embarazada. Y no solo queda embarazada, sino queda embarazada de 3 bebés, un niño y 2 niñas. No te lo puedo creer. Y entonces, después de esta historia, los niños nacen perfectamente. Y entonces ves que entra la mamá al show de Oprah caminando. Con sus 3 hijitos. El papá y ¡chin! Ahí van los 3 niñitos. Ay. Y entonces ellos decían que notaban muchas similitudes, igual, pero que era como si el universo, el cielo, Dios, lo que tú creas, les hubiera regresado en el mismo género y en el mismo orden. A sus hijos. Porque el niño nació primero, luego nació la niña, que era la de en medio, y la bebé nació al último. Wow. Qué bonito. ¿Cómo ves? Pues sí, que fuerte al principio, pero puede ser un consuelo para esos padres, ¿no? Imagínate que te los regresen, literal, o sea, en el mismo orden y todo. Y estaba viendo así como el doctor Stevenson uh-huh. Hay un médico que también es psiquiatra, que casualmente los que estudian en estas cuestiones de reencarnación o de vidas anteriores son psiquiatras. Porque manejan mucho las cosas de regresiones o la propia hipnosis. Y él es el doctor Brian Weiss, que lo han catalogado como maravilloso o vienen todos estos retractores de charlatán. Ya sabes que hay de ambos. Sí, hay de ambos lados. Como en la caja de comentarios, ¿no? No es cierto. Exacto, como en todos lados. Pero, no es cierto. Okay. Pero no, pues así es, porque hay cosas que tú crees que yo no creo. Sí, y es válido. Claro que es válido. Pero yo lo único que digo es válido,
uno, hazlo con respeto. Y dos, estúdiale tantito. Si una vez estudiando el tema te sigues convenciendo de que no existe, va. Sí, estoy de acuerdo contigo. Con respeto y con bases. Y si no, porque también hay algo en lo que yo estoy muy firme, es que muchas veces la gente no cambia de opinión tan fácilmente. Claro. Es como cuando te peleas en redes sociales. No vas a hacer cambiar de opinión a la otra persona. Pero creo que es importante el respeto. Igual y tú no crees, pero respetas a los que sí, ¿no? Sí, mientras esos pensamientos no hagan daño. A nadie ni a ¿no? ti. Bueno, si te lo hacen a ti, pues es tu decisión, finalmente. O sea, sí te molesta, pero me refiero a que no te hagan daño Sí, claro, físico. exacto. No pasa nada. No pasa nada. Y este médico Brian Weiss, yo soy fan de él porque me gusta cómo describe y cómo escribe. Pero se hizo muy famoso por un caso que se llama una joven que se llama Catherine. Uh-huh. Catherine es una chava que tiene muchos problemas emocionales. Ha vivido todo el tiempo, tiene problemas, todo el tiempo está deprimida. No hay nadie que la pueda ayudar en las terapias. Ha pasado de psicólogo en psicólogo, de psiquiatra en psiquiatra, hasta que llega con Brian Weiss. Uh-huh. Él decide hacer este libro con permiso de Catherine porque está en 1000 cantidad de sesiones con ella y escribe un libro que se llama Muchas vidas, muchos sabios, y después escribió el libro de Muchas vidas, muchos maestros. Estos libros lo que platican es que en ocasiones todo el tiempo estás diciendo, ay, es que siempre me duele, desde chiquito me duele el cuello y me han hecho 1000 pruebas y me sigue doliendo el cuello. Que cuando hacían estas regresiones para una vida pasada, resulta que la manera que moriste o tuviste un accidente donde te lesionaste el cuello y regresabas con esta misma lesión. Eso yo también lo encontré. Pero solo eres mental. Eso yo también lo encontré un poco lo que mencionas, que de acuerdo a que la mayoría de estas muertes o de estas personas que regresan es porque tuvieron algún accidente y que lo que los marcó en el accidente es muy seguro que tengan alguna marca de nacimiento o defecto de nacimiento al volver a nacer. Uh-huh. Como lo que mencionábamos, por ejemplo, de ese rato, ¿no? De que la niña Jacqueline que tuvo esta sutura en la frente, nació con un lunar en la frente. Sí, que marcaba esa vieja lesión, ¿no? Ajá, exacto. O que si sentías que todo el tiempo te faltaba el aire o le tenías miedo al agua, cuando regresaban resulta que te habías ahogado o por salvar a alguien habías perdido la vida. Era como si tuvieran este recuerdo de lo que habían padecido y lo trajeran a este nuevo cuerpo. Es un vestigio de la vida anterior o es un sello, ¿no? De tu vida anterior. También un poco lo que mencionabas de esta familia que nacieron sus trillizos. Uh-huh. Algo que sí encontré es que de este lado del mundo, digamos en América, pasa mucho que las reencarnaciones sean en el mismo núcleo familiar muchas veces. Okay. Y por el contrario, en el continente asiático, se da que estas personas reencarnan, pero en familias desconocidas. O sea, de que ahí hay más casos de que fulanita murió y reencarnó, pero con otra familia. Y inclusive hasta en otros países. Ajá. En cambio, aquí, de este lado del mundo, se da más como en el mismo núcleo familiar. Okay. Es algo que no sé por qué, pero es una constante. Ahora, regresando un poco a esto de las hermanas Pollock, se lanza esta teoría si vieron los padres lo que querían ver o pasó lo que los papás realmente se convencieron que fue. Ajá. Es decir, recordemos que el papá tenía esta idea de que quería que sus hijas regresaran, creía en la reencarnación, entonces de alguna manera ellos se convencieron a sí mismos de que sus hijas habían regresado, aunque quizás no. Algo que también me hace preguntar a veces es, pues sí, si son producto de la misma mamá y el mismo papá, seguramente van a tener muchas cosas parecidas a tus anteriores hijos, ¿no? Eso es cierto. Hablando del físico y hablando del comportamiento, eso porque es cierto. ¿A cuántos de nosotros no nos ha sucedido que cuando conocen nuestros hermanos nos dicen, no, son igualitos, es tu mismo retrato, o hablan igual, ¿sabes? Entonces siento que también eso influye, porque son hijos de los mismos padres. Claro. Entonces, tienes toda la razón. Eso puede influir mucho. Incluso se menciona como dato, no estoy poniendo en duda nada, pero es como cuando existen apariciones, ¿no? de santos o, por ejemplo, de la Virgen, pasa mucho con personas
que ya creen en eso, que son Claro. católicas. Y que estén esperando verlo. Ajá, que están esperando verlo, ¿no? No es lo mismo con alguien que no cree. Y en esto se refugiaba un poco el doctor Steven cuando le preguntaban qué opinaba de esto. Y él dijo una frase, decía, quizá nuestras creencias determinan nuestro destino. Si crees que vas a regresar como miembro de tu fe, lo harás. Si crees que simplemente mueres y no vuelves, no lo haces. Es decir, como que es una cuestión de fe. Muchos decían esto parece más una excusa que una explicación, pero pues decía que esto es algo que condiciona. Y en algo que yo sí estoy de acuerdo, porque he visto a personas, es que la fe es demasiado fuerte. O sea, yo he conocido a personas que han estado muy enfermos y la fe los ha mantenido con vida, o la fe los ha curado incluso. Digo, puede ser que es muy evidente que también el tratamiento médico, pero la fe siempre te da como esa fuerza extra. Y en estos casos, pues sí, yo creo que si crees que vas a volver, seguramente puede ser que vuelvas. Pero es que fíjate que incluso hasta pasa con los embarazos, cuando todo está en contra de que se se dé dé el bebé, ¿no? Ujú. Y tuvo amenazas de perder al bebé y tiene no sé, el útero mal y la probabilidad de que se embarazara y de que llegara a fin, bueno. Y parece que tú le dices a tu bebé, agárrate con todo. todo, pero tienes que llegar. O mujeres que intentan parar este embarazo y aún así el bebé sigue. Sigue, sí, Como cierto. si algo dijera, Nel. esto sí se tiene que dar, o esta alma, como le quieran ver, tiene que llegar al punto además, ¿no? Donde tiene que ser. Regresando un poco a esto de que qué tanto crees y esto condiciona quizás las cosas, pues siempre se ha mencionado que muchos casos han aparecido en familias que creen en la reencarnación. Pero eso es importante. Este caso, en el número 2, tenemos la historia de Gus Ortega, quien al parecer es la reencarnación de su abuelo. Sin embargo, la familia no creía en la reencarnación. Esto es un dato que, digamos, contradice esta ley. Tiene que ver con personas que crean, o sea, no solo en la reencarnación, sino en una creencia religiosa, que sean religiosos. Puede ser porque hay ciertas religiones, como decíamos al principio, que creen en la reencarnación, pero esta familia en específico no creían, hasta que empezaron a escuchar lo que decía su hijo y dijeron, esto ya está muy raro. La historia de Gus Ortega inicia el 3 de diciembre de 1995. Es el segundo hijo de Ron y Katie. Este niño lo bautizan como Ogis Ortega, en honor a su abuelo paterno, que ya había fallecido, pero la familia le decía Ogus, y por eso lo conocemos como Ogus o Gus. Aquí esta historia se empieza a tornar interesante cuando el niño tenía 1 año y medio, que empezaba ya a hablar, empezaba a decir algunas frases que el abuelo había dicho. ¿Quién fue el abuelo? El abuelo, pues se conocía como Ogi, y era un tendero que había fallecido 1 año antes, en 1993, por un accidente cerebrovascular y murió en el hospital. Después de este año de que fallece es cuando nace Gus Ortega, el niño, el nieto, ¿no? Entonces, como que los papás empezaron a sospechar de por qué dice cosas frasecitas que el abuelo decía y ni lo conoció, ni tampoco le hemos hablado de él. Y resulta que un día, cuando el niño ya tenía casi 2 años y le estaban cambiando el pañal, le dijo a su papá, cuando tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte los pañales. Y entonces el papá se quedó así como de, ¿qué? Entonces ya el papá, como así de, ok, te pongo el pañal, y se salió el papá así como, sí, o sea, ahora sí que el papá literal se cagó. Literal le tuvieron, ahora sí le iban a cambiar los pañales. Los pañales se lo iban a cambiar al papá. Entonces el papá ya salió y le contó a su esposa Katie y le dijo, oye, me acaba de decir esto. Entonces como que los papás empezaron a cuestionarse qué estaba pasando con su hijo. Ya empezaban a ver muchas coincidencias que tenían que ver con el abuelo. Incluso un día les dijo que él era dueño de una tienda. Y ahí fue donde empezaron a hacer más match con esta idea de que el abuelo había reencarnado. Un día, el papá sacó unas fotos y empezó a hojear el álbum familiar. Y el niño, al acercarse y ver las fotos, ve una foto
de un grupo de jóvenes. No, bueno. Y señala a uno de los jóvenes de todo ese grupo y dice, mira, este soy yo, cuando estaba yo más joven. Entonces el papá se quedó, ahora No, sí, bueno, ahí. ahora sí, le cambiaron otra vez el pañal. Otra vez le cambiaron el pañal. Y entonces fue cuando ya empezaron a hacer clic con esta idea de que su papá había reencarnado en su hijo, ¿no? Hablando de Ron, ¿no? Ron, el padre de Gus, Sí, sí. dijo, no, pues este sí es mi hijo, pero resulta que es mi papá, no solo es mi hijo. Y entonces ahí fue cuando empezaron a creer, porque originalmente ellos no creían en esta idea. Incluso el niño le empezaba a contar cosas al papá de cuando el papá era niño. O sea, cuando Ron era un niño, No, Gus le contaba y le decía, sí, un día pasó esto, lo otro. Y pues el papá, o sea, Ron decía, pues yo ni me acuerdo porque estaba yo muy chiquito. Pero Gus, en su calidad de padre en ese entonces, pues sí se acordaba porque ya era un adulto. Entonces como que ahí los papás dijeron, este niño está muy raro. Y creo que sí. Regresemos, vamos a devolverlo. Y creo que sí es mi papá. Incluso la esposa que no creía, la esposa de Ron, que es Katie, ella decía, pues no, a mí no me criaron con estas ideas, y lo puso a prueba un día y le dijo, oye, Gus, cuando tú Suegro. fuiste, ándale, oye, suegro, imagínate, ¿no? Cuando tú fuiste el abuelo, ¿tenías hermanos o no tenías hermanos? Y le dijo, no, sí tenía hermanos, de hecho tuve una hermana, pero ella ya no está, ahora es un pez. Y dije, o sea, ella le hicieron daño cuando era muy joven, le hicieron daño y pues ya se fue y volvió, pero ahora ya es un pez. Y entonces la mamá se quedó como, le contó al esposo y el esposo otra vez se sacaron de donde dijeron, pues de alguna manera podría tener lógica a lo que se refería el niño. Es que tampoco ellos sabían muy bien cómo estuvo el accidente de la hermana, del abuelo. La tía. Del abuelo, no, del abuelo. O sea, la mamá, Katie, le preguntó a su hijo Gus, le dijo... Que si tenía hermanos le el dijo, abuelo. Ajá, le dijo, cuando tú fuiste el abuelo, ¿tuviste hermanos o alguien? Y él le dijo, sí tuve hermanos. De hecho, tuve una hermana, pero ya no está con nosotros. Pero era la tía del papá. Era la tía de Ron, exactamente. Entonces, Ron contaba que sí, efectivamente, su tía había sido atacada por unos hombres y la habían asesinado y la habían arrojado a la bahía de San Francisco. Por eso ahora es un pez. Por eso ahora es un pez. Y todo esto se dio a conocer porque los papás, al no creer, empezaron a investigar y pidieron la ayuda de un psiquiatra que se llama Jim Tucker. Entonces, aquí ya había pasado también un año de la reencarnación, que es muy parecido a lo de las hermanas Pollock. Jim Tucker, ¿quién era Jim Tucker? Jim Tucker era un doctor discípulo de Stevenson, de Ian Stevenson, el doctor que llevó el caso de las Pollock. De las Pollock. Sí. Jim Tucker era discípulo de este psiquiatra y ya después él siguió su camino. De hecho, cuando el doctor Ian Stevenson se jubila en el 2002 y Jim Tucker, pues desde antes venía trabajando con él y después ya se quedó él trabajando con estos temas de la reencarnación y fue así como se dio a conocer este caso. Y él era lo que mencionaba, él decía, seguramente cuando dentro de sus investigaciones, él decía que dependiendo del accidente que tuvieron, es cómo volvían y las marcas que tenían de nacimiento. Y que muchas veces las reencarnaciones tenían que ver con accidentes. Si tuvieron una muerte súbita o espontánea, que no fue como, digamos, por vejez o por una muerte natural, tendían a volver. Pero él tuvo, ¿no? El abuelo una muerte natural. Digamos, en este caso no bueno, aplica. Pero es un accidente cerebrovascular que finalmente es un accidente, ¿no? Bueno, ahí sí, no me meto en los términos médicos, pero yo creo que sí. De hecho, el niño decía que sí, es como un infarto, tú puedes ir caminando y de repente te da un infarto. Digamos que fue inesperado. Y es, exacto, más bien, o sea, es muerte natural, pero es inesperado. Inesperada, no es como cuando ya una enfermedad que te vas deteriorando. Exacto. Pues sí, podría aplicar, digamos. Y el niño mencionaba que él cuando muere sube al cielo. Y fue como tú dijiste, pasó a la línea de trámites y le dijeron,
pues tú puedes quedarte o puedes volver. Y él dijo, no, yo quiero volver. Y por eso le dieron y Su regresó. pase. Y le dieron su pase de regreso y ya fue que regresó. Pero dime una cosa. Pensemos en este caso, ¿no? De Gus. ¿Por qué regresar? O sea, si a mí me preguntaran, ¿quieres regresar? La verdad es que me daría No, ya estoy toda la cansado. flojera. No, regresar a la misma familia. ¿Ya para Depende, qué? si padeciste muchas carencias o violencia, digo, no, ¿para qué regreso No, aquí? pero además, aunque estuviera espectacular y no tuvieras problemas ni económicos, ni de enfermedades, ni de violencia, es una vida que ya viviste con las mismas Bueno, personas. sí, tienes razón. Pues ya, por lo menos apréndele algo nuevo, ¿no? Pero seguramente influye el lazo emocional, el cariño, o sea, como que te encariñas y dices, no, pues sí, si quiero regresar, regreso con mi misma Y- familia o mis mismos padres, O el etcétera, hijo etcétera. consentido, porque igual y tenía otros hermanos y porque con ellos no Y regresó. con ellos, ¿no? Por ejemplo, tú si estuvieras en tu línea de trámite y te preguntaran, ¿quieres regresar? ¿Regresarías? ¿Y bajo qué términos y condiciones? No, pues ahí está muy cañón, porque los términos... Te soy honesta y de verdad, no, a pesar de que creo que he vivido muchas cosas fuertes, Ujú. volvería a no la misma vida, porque te digo, ya para qué la Ahí misma. te estarías contradiciendo. ¿Qué? Si regresaras a la misma vida, con lo que acabas de decir. No, porque lo que digo es, no he tenido una vida como para no desear repetirla. O sea, la volvería a vivir 100 veces. Ok, A ok, pesar de los problemas que he tenido, ok. que han sido fuertes, honestamente han sido fuertes, y lo volvería a vivir. Tal cual, con los mismos papás, los mismos hermanos, todo. Pero porque existe este lazo emocional. Seguramente. Eso influye mucho en todas nuestras decisiones. Por el lazo emocional, por el cariño, por el amor que existe. Sí y no, porque podrías decir, si en esta vida no tuve la oportunidad de ser feliz, quiero tener esa oportunidad y por eso regreso. Bueno, sí. Pero entonces, mi pregunta es, si te dieran tu ticket de regresar, ¿regresarías a tu misma familia o pides, mándenme a otro país? No, yo creo que a otra. A Porque otra. esta ya la viví, me gustó, pero pues ya. Ya están ¿Te muy imaginas? vistos. Bueno, me imagino que debe ir mejorando, porque si te toca peor. No, porque dicen, la reencarnación, estuve también en creencias. Por eso ahorita lo que dijiste del pez me sonó, porque supuestamente el último nivel donde ya eres un fregón y te conviertes en un maestro o en un sabio, es regresar como animal. Mira. Que los animales, incluso las vacas, son sagradas. Hay ciertos animales que ellos ya pasaron por todo esto. O sea, digamos que el humano es como la versión así Nefasta. nefasta y vas mejorando, mejorando hasta que llegas a ser un animal. Exacto. Pues puede Exacto. tener lógica porque los animales ya la vida es más sencilla, es más pura, o sea, como que no dañan Sí, a no tienen nadie. una maldad. No tienen la maldad O sea, que tiene el ser humano. Si atacan otro animal, es por instinto, no por maldad. O por qué quieren comer. Exacto, sí, por pleno instinto, ¿no? Sí. De sobrevivir. Pero, ¿y tú? ¿Regresarías? Esto me quedé pensando. No sé. Pero es que Tal allá, vez, ¿qué? sí, tal vez. Mira, fíjate que nos vamos a poner un poco aquí, Espirituales. espirituales. Filósofos. Pero yo tengo, digo, no conozco mucho sobre la religión y este tema. Hablo desde mi ignorancia. Sí, sí. Pero luego, a mí esta idea de la eternidad, como todo lo medimos con un tiempo terrenal, por así decirlo, la idea de la eternidad no me hace clic en mi cabeza en el sentido cómo funciona, qué es la eternidad. O sea, estar eternamente en un lugar, llámese lo que te toque, cielo o infierno, pero es como una idea confusa para mí. Entonces, dicho esto, yo creo que sí regresaría, porque digo, bueno, puedo vivir otra experiencia en lo que me toca vivir eternamente donde me toque, dependiendo de mis acciones, ¿no? Pero sí, yo creo que sí regresaría. Pero me gustaría, como dices, en otra familia o sea, experimentar otra algo, experiencia. algo distinto. Ahora, lo que sí yo creo es que la mayoría no recordamos qué fue lo que pasó. De hecho, muchos dicen Es que si no, qué traumático también. pues pobres niños de los que estamos Sí. hablando ahorita, las historias que estamos contando, Sí. que ellos sí recordaban. Sí. Que de hecho el número 1 vivió algo un poquito
un poquito más fuerte. Pero es cierto, muchos dicen que cuando mueres, esto de la luz al final del túnel es como que el nacimiento, ¿no? De cuando ves otra vez las luces de que estás naciendo. De que no es realmente como que te vas al final del túnel, sino que después del túnel vuelves a nacer. Y por eso es esa luz que ves. Hay una película que yo no sé si viste. Hay 2 películas que a mí me encantan. ¿Cuál es la premisa? Es un joven que toca el saxofón, está como súper perdido, es vago y se mete en broncas y shalala. El caso es que un día lo descubren, hace una composición, lo descubre un productor, lo hace hiper famoso, de hecho se llama el personaje Elmo, se hace súper famoso, pero él de repente, cuando está componiendo o se queda dormido, ve una escena que está bailando con una mujer, ¿no? Y sale la canción de We Never Dance, por eso él es que la compone. Y entonces, todo el tiempo está obsesionado en quién es. Y entonces de repente te ponen la otra, reconoces a la chava, vive una vida con un marido súper violentador, que bueno, la trata nefasto, y ella empieza a tener este mismo recuerdo con él, bailando. Sin que se conocieran antes, nunca han interactuado ellos, ¿no? Nunca. Se llama Made in Heaven, ¿ok? Hecho en el cielo. Ok. Porque ellos se conocieron en el cielo, las almas se conocieron. A ella. Creo que sí la he visto. Él dice, yo no quiero regresar. Y ella dice, es que yo soy un alma nueva, yo nunca he ido a la tierra. Y quiero ir a la tierra. Ya nos encontramos. Pero le dicen, es que tú, cuando nazcas, no te vas a acordar. Y ella dice, pues sí, perdón, te amo aquí. Creo. ¿No es con Mark Ruffalo esa película? No. ¿Quién es ese? El que sale de Hulk. ¿No? ¿No es él? No. Entonces la estoy confundiendo con una de los 90s. No, sí, es como de los 80s, 90s, sí, claro. Hay una con Mark Ruffalo, creo. A ver si alguien que no nos está, digan que nos diga en los comentarios. Se llama Made in Heaven, eso sí estoy segura. Ok, no se llama y la canción es We Never Dance. Ok. Y total que le dicen, nunca te vas a acordar. Ella le dice, pues no me importa, porque yo quiero vivir, o sea, te amo mucho, pero déjame vivir. Y entonces él pide en el cielo, déjenme regresar. Y yo la busco. Pero la tienes que encontrar y tienes hasta la edad de tal para encontrarla. Si no la encuentras, te olvidaste de ella para siempre. Está espectacular. Está chida la y premisa. Está la película de Robin Williams. Ajá. No sé si la viste, que ella se suicida, que pierde igual en un accidente a sus hijos. No la he visto. Y el caso es que él tiene 2 hijos y una esposa. Los niños se mueren en un accidente de auto. Él es un médico. Ella se vuelve pues prácticamente loca de dolor. Él le dice, pues tenemos que seguir viviendo. Son almas gemelas. Ella es pintora. El caso es que hay un accidente. Él muere también. Y ella dice, no puedo más. Y se quita la vida. Y él la tiene que buscar en el infierno. ¿En el infierno? Porque dicen que los suicidas sí es cierto. se van al infierno. Tú no te puedes quitar la vida. Y entonces es la historia de ellos cuando la encuentra, pero si deciden regresar. Y entonces ella le dice, pero tengo miedo de regresar, y si no te vuelvo a ver. Y él le dice, si te encontré en el infierno, que no te ¿tú crees que no te vuelva a encontrar? Y es una divinura de película. Qué padre. Pues las voy a buscar. Una es Made in Heaven y la de Robbie Williams. Es la de Robin Williams, a ver, las voy a anotar si no me voy a olvidar. Llama, pero Bueno, es de Robbie Williams. Sí, es de Robin Williams y es... Robin Williams. Porque Robbie es el cantante. Ajá. Y la otra se llama Made in Heaven. Okay. Y es de reencarnaciones, literal. Más allá de los sueños. Y la que te dije de Mark Ruffalo, creo que no tiene que ver con reencarnación, pero sí tiene algo de Heaven. Es Just Like Heaven. Ok. No, esta, te digo, se llama Made in Heaven y es con Kelly McGillis, algo así, que es la de Top Gun.
y es de 1987. Vea, es una historia Véanla. tierna, amorosa, Ya vimos amorosa, que son las que te encantan, Sí. es las que siempre recomiendas. Es que no me gusta ya sufrir. No, y está bien, yo ¿No? lo acepto. Me gusta o el terror así de Chucky, pero a mí no me traigas de enfermedades, de cosas así, porque me mato. No, o sea, no. Pues bueno, regresando entonces a nuestro conteo, ¿recuerdas que habíamos dicho que, digamos, el tiempo límite es 1 año de reencarnación, 1 año y medio aproximadamente para volver? Ah, ok, para volver. Para volver. Pues esta historia, la que tenemos en el número 1, es la historia de Cameron Macaulay. Él reencarnó, pero no después de 1 año, no después de 1 año y medio, sino muchos años más. Ahorita vamos a saber cuántos. Este niño, Cameron, nació el 2 de agosto del 2000. O sea, ya es más de nuestra época. Ahorita Sí, ya, o sea, digo, hace 25 años. Ahorita ya tendría 25 años. Este niño... Tendría. No tiene. Bueno, Ah, tiene, no según me hagas yo. eso. No. Ya me ¿O puse no? nerviosa. ¿O no? Sí. Bueno, este niño, cuando cumplió los 2 años, al igual que todos, cuando empiezan a hablar, empiezan a soltar toda la verdad. Este sea, que niño, hay que escuchar a los 2 niños. años, le empezó a contar a su mamá Norma, o sea, su mamá actual, le decía, Su mamá actual. fíjate que yo tengo otra casa que está en la playa, en una barra, donde llegan aviones y aterrizan a esa isla, y yo creo que te va a caer muy bien mi otra mamá. O sea, él decía ser otro niño. La mamá pues no le cree, dice, ay, mi hijito tiene mucha imaginación, muy creativo. Ya no le dejes ver YouTube Kids. Ajá, entonces dijo, muy, muy creativo mijito, muy imaginativo, pero hasta ahí. Y el niño seguía insistiendo, o sea, conforme el niño iba creciendo, conforme iban pasando, iba cumpliendo 1 añito más y así, iba dando más datos, y la mamá como que cada vez se iba convenciendo un poquito. Incluso el niño decía, no, pues en mi otra casa es más grande, allá tenemos 3 baños, no 1 como aquí. Tenemos alberca. O sea, yo creo que el niño aquí y mi aplicó mamá es guapa. o sea, como que el niño aplicó la de estaba mejor antes, Sí. ¿no? Y habló precisamente que tenía una mascota que era un perro blanco con negro, que era su mascota y que con ella jugaba con sus hermanos en la playa y que su mamá los veía jugar en la playa, que recordaba muy bien cómo era Y me su deja mamá. comer pizza. Y que tuvo un papá que se llamaba Shane Robertson y que había fallecido porque pues, no había visto bien al cruzar la calle y lo habían atropellado. Eso era lo que decía el niño. Entonces la mamá como que cada vez se iba convenciendo más que esto ya no eran solo historias, que al parecer ya eran más como recuerdos. Ajá. Un día el niño a la edad de los 6 años aproximadamente dibujó su casa, o sea, su antigua casa, y la mamá cada vez más convencida dijo, no, pues mi hijo necesita ayuda, y es cuando le vuelven a hablar a nuestro doctor de confianza, Jim Tucker, que es el mismo que llevó el caso de Gus Ortega, aprendiz del doctor Ian Stevenson, que llevó... Todo está conectado. Todo está conectado. Entonces, otra vez aquí aparece en acción... médico de cabecera. En acción el doctor Jim Tucker, y va a la casa de Cameron y lo entrevista. Entrevista al niño, le pregunta, le empieza a hacer una serie de preguntas que tuvieran que ver con su vida pasada. Oye, perdón, es que se me ocurrió ahorita ¿Qué? que tu médico de cabecera es como los Ed Warren de... Sí, de son, lo paranormal. son los... ¿Tienen que ver con todas las historias? Son los Warren de lo paranormal. De las reencarnaciones. Este es de las reencarnaciones. Entonces, el doctor, ya que le preguntó y lo entrevistó y todo, pues le dijo a la mamá, pues solo hay una forma de comprobarlo. Vamos. Sí. Entonces, pues ya quedan, buscan dónde está esta isla y deciden ir a este lugar. Esta isla pues no estaba muy cerca, que digamos, de Glasgow, que era el lugar donde ellos vivían. Estaba a 260 kilómetros y fueron allá pues para comprobar si lo que decía Cameron era verdad o no. Ya van 2 de Inglaterra. Sí, 2 de Inglaterra. Okay. Las niñas, las Pollock y este él, niño. y Cameron. Entonces ya se van a este lugar, que tuvieron que ir primero en auto, luego en ferry y finalmente en avión para aterrizar a esta isla, que es de aproximadamente más de 1,000 habitantes. O sea, es una isla chiquita, grande, digamos, pero poquitos todo el mundo habitantes. se conoce. Pero poquitos habitantes.
Entonces ya llegan y cuando estaban llegando en el avión, el niño le dijo así como de, ¿ves, ma? Aquí vamos a aterrizar en la playa, como te dije. Entonces la mamá Qué como fuerte. diciendo, "Ay, Oh, no. esto se está poniendo interesante. Y digamos como acotación, todo esto que les estamos contando de esta historia, está filmada. Está en un documental de la BBC donde se contó toda esta historia de Cameron y es así como supimos la historia. Wow. Pues bueno, llegan a este pueblo, a esta isla, y pues se van a hospedar a un hotel en lo que el doctor Jim Tucker y la mamá, o sea, Norma, empiezan pues a indagar, a buscar información en la isla que les pudieran decir y se comunican con un historiador de la isla, el historiador local, y van y le preguntan, no, pues mire, estamos buscando una familia, la familia Robertson, queremos saber si viven aquí, Qué miedo. etcétera. Y el historiador les dijo, pues no, o sea, no tengo registros de una familia así y todo. Entonces ellos dijeron, no, pues ya fue. Ya fue o no sé, hay algo de verdad en lo que contó el niño, pero esta familia no existe. Y se regresan al hotel. Al otro día les vuelve a hablar el historiador y les dicen, necesito verlos. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Necesito verlos, les tengo algo que contar. Entonces ya van con el historiador, se vuelven a reunir y les dice, miren, ya investigué, o sea, resulta y ser. resalta que sí existió una familia Robertson. Tuvieron una casa en la playa, como ustedes la describen, una casa blanca cerca de la playa. Esta familia sí, que tuvo un perro, etcétera, etcétera. Un coche que mencionaban, que el niño había mencionado anteriormente que era como de la familia. Sí, esta familia no la teníamos tan registrada porque esta casa era como Oh, de no. vacaciones, Ajá. digamos. Era como una casa para vacacionar. No era que vivieran ahí de planta en la isla. Era Sino como que, la casa de, de playa. visita, digamos. Entonces dice, sí, sí existe esta familia Robertson, pero hace 40 años. O sea, en los 60. Ahorita ya no existen. Sí existieron, pero en los años 60. O sea, Cameron reencarnó 40 años después. Porque, digamos, vivió en los 60. Sí, porque tenía ahorita como 8 años, dijiste. Él nació en el año 2000. Ah, ok, claro. Entonces pasaron más de 40 años. Wow. Entonces, Pero ya se está poniendo feo. con esta información, ya regresa el doctor y la mamá y dicen, bueno, vamos a ir a la casa y vamos a llevar al niño, pero no le vamos a decir nada. O sea, para claro. no condicionarlo ni nada, sino como que esto es Vamos a la playa. Vamos a la playa. Sí, exacto. Entonces, así llegaron ándale. ellos. Entonces ya se van al coche, se suben y empiezan a ir por carretera y el niño pues va viendo el lugar y como que lo va reconociendo. Él entusiasmado porque estaba en el lugar que tanto quería visitar y que tanto recordaba. Llegan a una parte donde hay como varias casas y ya se bajan y el niño ya al ver dice, sí, es esa casa. No es cierto. Y reconoce la casa. Entonces van con el niño a la casa, abren la casa y entran, ¿no? Entonces el niño... O sea, ¿no había nadie en la casa o qué? Pues yo creo que con el historiador habían conseguido las llaves, pero sí, entraron a la casa. Era un Airbnb. Ándale, ya estaba en renta. Pues sí, efectivamente, porque ya estaba cambiada la casa. ¿Te imaginas una pues sí, casa de los claro. 60 al En el 2006, 2008? Y una casa de playa que tiene que tener todo el mantenimiento del mundo, además. Sí, entonces el niño pues ya no, o sea, sí reconocía los espacios, pero decía es que está muy cambiada, ya no es como yo la recuerdo. Entonces, pues habían ya muebles distintos. Digamos que muy pocas cosas se conservaban, como la chimenea y esas cositas que no van a cambiar a lo largo de los años, o las ventanas, pero pues los muebles ya eran otros. Sí, claro. Entonces el niño pues entró entusiasmado, tratando de encontrar a su mamá anterior, y pues no había nadie. Entonces el niño se ve afectado. Se ve, digamos, un poco triste porque decepcionado porque no encontró lo que a los que él buscaba, ¿no? A su mamá, a sus hermanitos. A su perro. Y a su perro. Y entonces la mamá trata de calmar al niño y le dice, mira, en esa puerta, porque había como el jardín que bajaba y había como una puertecita de madera que daba a la playa. Y le decía, en esa puerta nos escabullíamos mis hermanos y yo para ir a jugar a la playa. Y sí, ahí estaba la puertecita y bajaron. Entonces el niño tuvo de alguna manera una cierta decepción al enterarse que
que no encontró a su mamá ni a sus hermanos y que ya habían pasado muchos años. Le explicaron lo que pasó, pero quedó de alguna manera tranquilo porque dijo, bueno, ya visité el lugar que quería y seguramente ellos, al igual que yo, regresaron. O sea, como, sí, si ellos murieron, pues seguramente como yo, volvieron y deben estar en otra parte, viviendo otra vida, pero no fue como el final, digamos, ¿no? Ok. Tuvieron otra vida. Y pues ya el niño, digamos, quedó más tranquilo. Y también Jim Tucker, que es Nuestro famoso nuestro médico de famoso médico de cabecera. investigación, eh, pues dijo que este era uno de los casos más verídicos que tenía porque había confirmado. Sin embargo, ¿qué crees? No. Ahí la podemos Eh, dejar, ya no me quiero saber. Hay un último dato en esta historia. Entonces ellos ya regresan a su ciudad natal y unos días después el mismo historiador les vuelve a No, hablar güey. y le dice que investigando contactó con un familiar vivo. Un familiar vivo o descendiente de esta familia. Sí, sí, sí. Entonces dieron con una mujer llamada Gillian Robertson, que era descendiente de los Robertson que vivieron en esa isla, y contó, y no solo contó, llevó fotografías. Ay, no. Y mostró las fotografías de lo que, o sea, de la casa se ve gente ahí afuera en el jardín que se tomaron fotos con el perro. No. El perro negro con blanco, que son como estos perros pastores, para que ubiquen como los que están en el Puerquito Valiente. Los perros pastores estos. Sí, ajá. De esos. Entonces está ahí el perrito con la gente. Pastor australiano, no sé cómo se llama. No sé qué raza sean, ahí pónganos en los comentarios. Está el coche blanco y todo. Lo único que, digamos, desmintió esta mujer, dijo, pues yo no recuerdo ningún Shane Robertson, o sea, el papá del niño. Ah, ok. Eso sí, no lo recuerdo, ni recuerdo a un familiar que haya muerto de un accidente de carro. Pero, digamos, todo lo demás, Que supuestamente lo habían atropellado. ajá, al ¿verdad? papá del niño. Y lo que estuve buscando, el niño nunca menciona cómo muere. O sea, el niño en su vida pasada en los 60s, sí murió chico, digamos, de 4 o 5 años, porque él dice sí, que ok. era pequeño. Ah, ok. O sea, porque todavía, digamos, por eso tenía un comportamiento muy Claro, infantil. sus recuerdos eran de niño, Eran no de de niño. adulto. Entonces, Ajá. digamos que podrían estar un poco difusos sus recuerdos, pero él decía nada más, yo recuerdo como que caí en un hoyo y aparecí aquí con mi nueva mamá. O sea, como que tuvo algún tipo de accidente o se cayó o lo que sea, y eso es lo único que recuerda y ya volvió a nacer. O sea, para él, digamos, este lapso de 40 años No no existió. existieron. No existió. Y ya, o sea, se quedaron con esta idea de que sí, lo que dijo fue verdad, el pueblo existía, tal cual lo describió, lo de los aviones, cómo era la isla, coincidió, cómo era la casa, el perro, su perro, el ingeniero, sí existió. El ingeniero. El coche, o sea, todo. Lo único que no coincidió fue el Shane Robertson, o sea, el nombre del papá, ¿no? Que leí un poco que mencionaban que tal vez el Shane es como Sí, un diminutivo. un diminutivo de ajá. algo. De Pepe y Chema. Ajá, casi. que como que significa don o algo así. Entonces, como que seguramente el Shane no te decía nada. Era como el Claro. señor Robertson. Y por eso se estaban desviando en encontrar esta persona. Dijeron, pues mejor hubieran investigado. Pero el perro existía. Pero el perro sí existió. Entonces, así con la historia de Cameron, ¿qué te parece? Fíjate que bueno, no, iba a decir de todas es la que más creo, no, porque si crees, tienes que creer en todas, ¿no? Porque finalmente van sobre la misma línea. A mí esta es la que se me hace más increíble, la de Cameron, porque, por ejemplo, a diferencia de las hermanas Pollock, que existía esta idea y deseo del papá de que sus hijas reencarnaran, pudo condicionar un poco Sí, el comportamiento sí. de las niñas, por así decirlo. Sin embargo, habían muchas cosas que no tuvieron nada que ver con el papá y que nos hacen creer un 50, digamos. Si lo pongo en mi tabulador de porcentajes, le doy un 50. La historia de Gus Ortega con el abuelito, pues no lo conoció y los papás no creían. Eso digamos que le sube el porcentaje, Sí, le doy claro. un 80. Y aparte es más simple, ¿no? Sí. O sea, son recuerdos más simples, no cosas No muy está tan elaborado. extraordinarias. Exacto. Pero esta de Cameron es increíble porque es un lugar que nunca había No, ido, claro. ni la mamá, ni él, nadie. No. Y son 40 años después.
y coinciden muchas cosas, Ajá. encajaron perfectamente. Sí estaba la familia esa. Existió la Ajá. familia, existió el perro, existió el carro, existió la casa, Sí, sí, existió sí. todo. Lo único que no dieron fue con el papá. Entonces, para mí esta es la que más le doy, digamos, mi 100% que le creo. Porque además, o sea, si a mí ahorita me enseñan fotos de los tíos de mi bisabuelo, no tengo la menor idea de ¿De quiénes quiénes son? son. Claro. ¿No? Me acuerdo, chance digo, mi mamá me dijo que este era mi abuelito. Yo ahorita tengo álbumes de mis papás, que ambos ya murieron, y reconozco a mis papás. O sea, Solo. Y de ahí. todos los demás, no tengo la menor. Y la fiesta, yo digo, pues se han de haber querido mucho porque están abrazados y se ven en diferentes lugares, pero ¿quiénes son? No tengo la menor Son idea. los extraños, porque pues no los... Entonces, esta niña o señorita, lo que fuera, 40 años después, pues ya pasaron. Niño, Cameron. es No, niño. no, la que era la pariente. La pariente, claro, perdida claro. ahí. Gillian Robertson, la Pues pariente. mínimo tenía 30 años, habían pasado 3, ¿cómo se llama? Generaciones. 3 generaciones. O sea que creer que ella no sabe quién es lo menos importante. Sí. Digamos que confirma la historia de Cameron. Sí. Y es muy interesante esta historia de los niños porque, como bien decíamos, son niños que no están condicionados no están contaminados como los adultos, ¿no? Que puedes leerlo, que puedes verlo, que lo escuchaste. Entonces, eso condiciona tu historia y puedes ser un perfecto mentiroso, por así decirlo. Puedes mantener tu mentira por más tiempo. Fácil. Te puedes cuidar, pero los niños no. Ahora, mi duda es... ¿por qué creemos en la reencarnación? Los que creemos, ¿no? Yo siento que es una esperanza. Es como una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. Puede ser, ¿no? Como que representa esta esperanza de si en esta la cajeteé, en la otra me repongo, ¿no? O tengo, exacto, lo que quería, o chance me tocan mejores cosas. Mejores o sea, oportunidades. Sí, mejores personas. Digamos, para concluir un poco, hay quienes también rechazan la idea de la reencarnación. En primera, pues no hay algo que la ciencia ayude a comprobarlo, Ok. que sea cierto, ¿no? O sea, como que no hay una medición científica que permita decir, sí, claro, esto ocurre. Porque todo es, como decíamos, comprobando hechos y todo, pero no deja de ser... pues no es un método científico del Cuestionable. todo. Ajá, no deja de ser cuestionable. También dicen que pues la mayoría de las personas pues no recordamos nada de una vida pasada. O sea, es como que si esto fuera cierto, ¿Por qué no todos? todos Ajá. recordaríamos esto en nuestra niñez y no todos lo recordamos. Y también dicen que tampoco les hace sentido porque si la reencarnación existiera o fuera posible, pues la población no seguiría creciendo porque se están repitiendo las almas y la población va en aumento. Es decir, es como que tenemos 1000 habitantes y esos 1000 habitantes mueren y vuelven a reencarnar, pues serían otra vez 1000. Sí, pero no todos reencarnan. Y se habla de almas Nuevos- jóvenes y almas O viejas. sea, nuevos trámites. O sea, tú puedes ser nuevecito, este es tu primer disfraz. Y puede ser que yo ya viví 70 vidas, porque creo que el límite son 108. ¿Por qué 108? Yo no sé, pero yo leí Que era decían 108. Que dice, de hecho, que son... Fíjate, el término se llama samsara. Ajá. Y es el don que te dan de elegir, ¿ok? Y con esto librarte del nacimiento, de la enfermedad, de la vejez y de la muerte. Ese es el término de samsara. Ok. Entonces, ¿quieres el samsara? Sí, entonces ya no reencarnas. Ya Y ya tienes le das como el chance máximo a otro, nivel y exacto. otro que esté probando. Imagínate si reencarnáramos 108 veces, ¿como cuántos años nos aventaríamos viviendo? O sea, si en promedio, digamos, porque en algunas has de morir joven, en otras Pero más puedes morir viejo. en el vientre y eso supuestamente ya es una vida. Ya contó. Pues bueno, esto dicen los que rechazan la reencarnación. Yo me quedo con que A mí sí me gusta. A mí sí. Yo también creo en esto. No sé si esta es mi tercera, cuarta, quinta o primera vida. ¿Te sientes joven o viejo? Yo siento que soy un alma un poco vieja, la verdad. ¿Sí? Sí. Ok. O sea, mis amigos lo dicen y mis amigos me critican a veces. Pero ¿Que eres un señor en cuerpo de niño o qué? Sí, un poco sí. Entonces yo creo que esta no es mi primera vida. No sé en qué número voy, pero yo creo que no es la primera.
Tú dices que ya vas varias también, ¿no? Sí, yo sí siento que ya soy bastante viejita. Y Y no por aprendizaje, sino porque la sigo regando y regando y regando. Pero entonces y si la regando. sigues regando vas a seguir Por viviendo eso una y otra vez. ya me puse de que en esta o aprendo, porque sí, ya. Si he venido tantas veces es porque nomás no paso. Pues sí. Que nos cuenten los misteriosos qué opinan, si saben algo sobre las reencarnaciones. ¿Cuántas vidas creen que tienen? Y si conocen a alguien así cercano Ah, que claro. crean que haya reencarnado, ¿no? Y que nos platican la historia. Así es. Pues bueno, yo contento y ya te estaré trayendo en un próximo capítulo otros misterios. No, muchísimas gracias a ti y muchas gracias a todos los misteriosos que ya vi en muchos comentarios. Aquí misterioso presente, aquí misterioso presente. Entonces ya lo adoptaron y eso está padrísimo. Eso está muy padre. Pues muchas gracias a todos los misteriosos. Gracias por todos los temas que nos están mandando. Vuelvo a repetirlo, son muchos, así que yo estoy súper feliz, pero desafortunadamente no soy tan rápida. Y en lo que medio investigo, me llega otro, pero estamos tratando de limpiarlos. Por favor, síganse suscribiendo. Recuerden que todos los miércoles a las 9 de la mañana es Relatos del Misterio, pero los sábados a las 9 de la mañana es Te Cuento los Misterios, que está súper interesante mientras se comen que el tamalito, unos hotcakes, su cafecito y la compañía de Svein. Creo que es un buen desayuno. Así que se los agradezco y hasta la próxima.